¿No tienen dudas? Pues yo, maestra, en lo personal creo que no. Bueno, hasta ahorita no me ha surgido como alguna duda en sí, pero bueno, no sé a mis compañeros. Maestra, yo un poco, solo como para redondear cómo se fue dando. Entiendo esto de los métodos jesuitas y luego lasallistas y luego que llegaron algunas otras órdenes religiosas, pero no entiendo bien cómo se fue dando el cambio o si digamos que todas se fueron quedando un poco, porque entiendo que esas órdenes inclusive muchas siguen existiendo hoy en día, ¿no? No tanto en la educación, pero pues algunas sí. Pues en realidad podríamos decir que tenemos la herencia de todas las órdenes eclesiásticas. Una precisión que es importante de realizar es que los lasallistas tuvieron mayor presencia en otros países latinoamericanos como Perú, Argentina, más hacia el sur, América del Sur. No llegó una congregación tan grande ni con tanta influencia a México, debido a que fue un territorio, podríamos decir que conquistó en ese sentido la Compañía de Jesús, ¿no? Habíamos visto y por ahí, si ya hicieron el recorrido del momento de la colonia, llegan los franciscanos en primera instancia, luego llegan los agustinos, los dominicos y los últimos en llegar son los jesuitas. No obstante, dado los principios pedagógicos que sostenía la Compañía de Jesús, fueron quienes lograron atraer a la mayor parte de la población, sobre todo la población de una clase media o de una clase acomodada. Entonces, en realidad lo que tenemos en esta configuración del aula moderna, si bien hay un gran aporte por parte de Ecumenio, retomado por los jesuitas y por los propios lasallistas, lo cierto es que el aula moderna es heredera de todas estas tradiciones, ¿no? Tanto de los formatos educativos de los franciscanos, de los agustinos, podríamos decir en términos generales de todas las congregaciones religiosas judeo-cristianas. ¿Por qué de estas? Porque, bueno, son las que, o es la religión que arriba a nuestro país con la conquista, que se asienta a lo largo de la colonia y que podríamos decir hasta hoy en día sigue siendo la mayoritaria. Lo que vamos a tener en este siglo XIX, sobre todo con la escuela lancasteriana, es el primer intento de alejar realmente las riendas de la educación de la Iglesia Católica. Es un intento y como seguramente ya habrán visto, no fue total, ¿no? Seguimos teniendo el catecismo, ahora le llamamos catecismo civil, para aprender que hablamos de una nación independiente, democrática, etcétera, pero sigue siendo el catecismo. Y aún así, las oraciones, ciertas oraciones como el Ángelus al mediodía, se van a seguir haciendo hasta, quizá en muchas escuelas, hasta hoy en día, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia respecto a la época de la colonia? Que en esta etapa de independencia y de la conformación de la nación mexicana, la Iglesia va a perder paulatinamente la totalidad de las decisiones educativas, ¿no? O sea, digo la totalidad porque ya no va a ser la única instancia que decidirá a quién educar, cómo educar, en qué lugares y bajo qué formatos educar, sino que ahora van a ir apareciendo figuras, algunos intelectuales como Gómez Farías, algunos de los que ya apuntaron ustedes en sus cronologías o en sus historietas, van a ir apareciendo como personajes
que bajo el nombre de ciertas instancias o de ciertos puestos federales van a comenzar a tomar las decisiones, ¿no? Todavía el siglo XIX es una época, y lo veremos hacia el Porfiriato, es una época en la que la Iglesia va a tener cierta injerencia, pero su injerencia va a ser para adicionar contenidos, ya no para decidir la totalidad de los contenidos, ¿no? O sea, va a surgir o se va a ir asentando la Dirección de Instrucción Pública y será este el espacio el que dirá qué, cómo, a quiénes educar, pero se le va a otorgar a la Iglesia Católica el permiso para que aperture escuelas y que en sus escuelas enseñe todos los contenidos de religión que esa escuela decida, ¿no? Entonces es un poco digamos, son unos años, aproximadamente unos 30, 40 años, de finales del siglo XIX hasta principios del XX, en donde eh, va a haber negociaciones de todo tipo entre el Estado, la Iglesia Católica y por supuesto también los ciudadanos, porque tomemos en cuenta que había muchos ciudadanos, como sigue habiendo hasta ahora, que no estaban de acuerdo en que no se enseñaran contenidos religiosos en las escuelas, ¿no? Y que y que tenían esta preferencia porque les educara algún párroco o alguna congregación de monjas. No querían que sus hijos o hijas fueran educados por civiles, porque también van a comenzar a permear las ideas positivistas, que son ideas dirigidas más hacia el conocimiento científico. Y bueno, como todos los cambios, como todas las ideas novedosas, generan miedo, generan resistencia en todas las poblaciones, ¿no? Entonces es una época interesante en el sentido de que vamos a tener tanto la presencia de escuelas laicas como de escuelas religiosas. Y en ambas, tanto en la escuela que podríamos definir más laica como en la escuela más religiosa, ambas son herederas de las tradiciones que inician los procesos educativos desde el siglo XVI. ¿Sí? Entonces, no sé, Claudia, si con esto queda un poco más claro, si hay alguna otra pregunta. Sí, maestra, muchas Y lo que podemos identificar en cualquier formato educativo, podríamos decir en general, en la escuela o en la educación como la conocemos hoy en día, es justamente elementos. Por ejemplo, si nos preguntamos en qué momento a alguien se le ocurrió que el silencio tenía que ser parte de los procesos educativos, bueno, por ahí en algo influyeron los jesuitas, también los lasallistas. Si vamos un poco más atrás, son ideas de Comenio, e incluso si vamos mucho más atrás, son ideas de San Agustín, allá por el siglo XII, XIII de nuestra era, ¿no? Entonces, bueno, al final, ya les decía, no es, o sea, lo podemos atribuir a una persona, a una congregación, a un grupo, sí, pero finalmente hay inspiración de muchos años y de muchas ideas previas, ¿no? Ya vieron también con la línea del tiempo que al señor Maximiliano, con esta tradición liberal que él traía, pues bueno, es uno de los precursores de estos formatos que a casi nadie le gustan, que tienen que ver con las tareas, como una forma de reforzar lo que se había trabajado en clase. Maximiliano ni siquiera pertenecía a una congregación religiosa, no era, digamos, no tenía atribuciones en materia educativa, fue un emperador impuesto por un grupo, por el grupo de los conservadores, en una determinada época de nuestro país, ¿no? Hacia la década de los 50, 60, en donde estaban conservadores y liberales pugnando por si íbamos a hacer una república democrática o una monarquía democrática, ¿no? Entonces, bueno, las influencias en torno a la materia educativa tienen que ver también con lo que sucede a su alrededor, con lo que sucede en el terreno social. Y muchas de las definiciones y de las acciones que terminan llevándose a cabo
en el espacio escolar tienen que ver con las necesidades, las demandas o las decisiones en el marco de lo político y de lo económico fuera del espacio escolar, como sigue ocurriendo hasta hoy en día, ¿no? No es, por ejemplo, que la escuela, los profesores y estudiantes hayamos decidido irnos a nuestras casas y trabajar desde nuestras pantallas, no, más bien fue una situación de orden sanitario que tiene que ver con elementos políticos y económicos, lo que nos llevó a la casa. Y frente a esa situación, frente a una pandemia, lo que la escuela ha tenido que hacer, o lo que hemos tenido que hacer como escuela, es ajustarnos e ir aprendiendo un poco sobre la marcha, sobre las formas de trabajo que son posibles en estas nuevas modalidades, ¿no? Entonces, dense cuenta. Por ahí antes les dejé un ejercicio de que imaginaran hacia el año 2300 no sé qué le contarían a las personas sobre esto que a nosotros nos toca vivir. Pues bueno, esto sin duda es un hito histórico en el que quizá en el futuro nos estemos preguntando por qué la educación terminó siendo como fue. Bueno, porque se hizo lo que se pudo con lo que se tenía un poco, ¿no? Y no fue de nuevo la escuela decidiendo por ella misma qué hacer, sino el conjunto de condiciones de salud, sociales, económicas y políticas, las que orillaron a que la escuela tomara o que las escuelas tomaran las decisiones que están tomando. ¿Alguna otra duda, pregunta? Pues yo un poco en cuanto a hoy en día cómo funciona la Secretaría de Educación y estas entidades federales y estatales deciden en sí recursos y contenido, la metodología no. ¿Qué es lo que realmente deciden ellos? Es una pregunta interesante en el sentido de que tiene que ver desde ya con el periodo histórico que estamos trabajando. Si ustedes se dieron cuenta en el texto que leyeron de Anne Staples, habla en algunos momentos de la federalización educativa y luego de la descentralización. Y quizá hayan escuchado en diversos momentos estos dos términos, centralización y descentralización. La Secretaría de Educación Pública se funda como proyecto de Justo Sierra, pero que finalmente lleva a la práctica José Vasconcelos en 1921, una vez que concluye la lucha armada de 1910 y bueno, termina con la Constitución del 17, etc. Entonces, cuando en 1921 surge la, hasta hoy, Secretaría de Educación Pública, surge como una instancia federalizada y centralizada. ¿Eso qué quiere decir? Que las decisiones, cuando hablamos de instancias federales, tiene que ver con las decisiones y el presupuesto. Entonces, eso quiere decir que la federación, es decir, el poder ejecutivo y el legislativo, se encargan de destinar ciertas partidas presupuestales a las instancias federales, entre ellas la SEP. ¿Qué otra instancia es federal? Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda es una instancia también federal. No, aun cuando tenemos secretarías de Hacienda en cada estado, en realidad su poder de decisión viene desde la federación, desde las cámaras. Y entonces la centralización obedece a la toma de decisiones en términos políticos y organizacionales. Eso significa que hay comisiones que operan en todo el país para decidir todo lo que se tenga que decidir, en este caso en materia educativa. Contenidos, tiempos, espacios, personas que participan, o sea, actores, los objetivos, etc. ¿No? Entonces, hasta hoy en día tenemos una federalización en esa materia, tanto en materia presupuestal como en la materia de las decisiones sobre los contenidos. Sin embargo, y aquí quizá bueno, en los textos que
que iremos revisando en las siguientes sesiones, estará por ahí marcado. Desde 1857 hasta la fecha ha habido diversos periodos de descentralización, ¿no? O sea, de quitar ciertas decisiones a la Secretaría de Educación Pública Federal, ¿no? Que por cierto tiene su sede en la Ciudad de México, en Arcos de Belén. Si no tuviéramos pandemia, hubiésemos ido a visitarla porque es un recinto realmente hermoso, tiene unos murales preciosos y es un edificio que data del siglo XVII, ¿no? Entonces, bueno, ya iremos en otra ocasión. Pero bueno, la descentralización significa que hay ciertas decisiones en las que cada estado puede incidir. Y entonces, hoy en día, hoy 2020, tenemos una Secretaría de Educación Pública Federal descentralizada. Y seguramente recordarán que hace no mucho tiempo se incluyeron las materias estatales. Ahí hablamos de una descentralización, es decir, quedó a consideración de cada entidad federativa decidir cuáles serían los contenidos para esas materias estatales, generalmente en el campo de la historia y de la geografía, ¿no? Y entonces tenemos historia de Querétaro, geografía de Querétaro, historia de Michoacán, geografía de Michoacán y así sucesivamente. Y otra parte que también quedó descentralizada fue una fracción del presupuesto educativo. Hoy en día y desde hace por lo menos 2 décadas, cada entidad federativa está obligada a tener una partida presupuestal para materia educativa y casi para todos los ámbitos, para educación, perdón, para salud, para cultura, para deportes, etc. Además del presupuesto federal. Y entonces tenemos programas educativos o programas que operan desde la federación, como este de, no sé si a ustedes les tocó el de aprendizaje socioemocional o algo así en la preparatoria, que comenzó a implementarse hace algunos años. Ese es un programa federal. Eso quiere decir que ningún estado tomó decisiones, ningún estado dijo sí, queremos educación socioemocional. No, fue la Secretaría de Educación Pública desde su central en Ciudad de México, colaborando con expertos idóneamente, decidiendo que ahora íbamos a tener un programa para el desarrollo socioemocional de los jóvenes en los bachilleratos, ¿no? En todos, públicos, privados, etc. ¿En dónde está la descentralización ahí? Cada estado, una vez que llega el programa federal, ahí ninguna entidad federativa puede decir yo no lo aplico, ¿no? Todos lo tienen que llevar a cabo. Sin embargo, cada escuela o cada entidad federativa sí puede decidir, digamos, si destina algún presupuesto adicional para operar estos programas, si forma a sus profesores para que los lleven a cabo o si simplemente les dice, aquí está el programa, opérenlo, que en 3 meses entregamos resultados. ¿Me explico? O sea, hasta hoy en día y desde 1857 vamos a tener diversos periodos de centralización educativa y de descentralización educativa. En el porfiriato, sustantivamente, va a haber una centralización. ¿Por qué? Porque, bueno, al régimen porfirista, dado que estábamos en una dictadura, le interesaba tener casi todas las decisiones centralizadas, que fueran tomadas en el centro. O sea, en el centro me refiero a los grupos intelectuales y quienes tenían más cercanía con quienes ocupaban el poder. Pero paulatinamente migraremos por algunos años, a veces será 1 año, 2 años, a veces un poco más, hasta la fecha, a la descentralización. ¿Con esto he sido clara? ¿Queda alguna duda? No, maestro, gracias, maestro.
Por ahí se cortó, ya no escuché. Bien, maestra, todo bien, gracias. De acuerdo, chicas, no sé las demás si tengan alguna duda, alguna pregunta. O sea, recuerden que la idea de conectarnos ahora es justamente trabajar sobre sus dudas, sus preguntas con relación a lo que han estado leyendo y trabajando. A ver, sobre el último tema, sobre la escuela lancasteriana. Maestra, yo tenía una duda con respecto a los dos tipos de catecismo. Tenía entendido que tanto el catecismo político como el religioso promovían la memorización y en cambio el catecismo religioso promovía como la sumisión a crítica, así decía, y el político sí se basaba en discursos más liberales, pero no sé cuál es como la diferencia más notoria entre estos dos catecismos. Ok, Andrea. Pues podríamos decir que la diferencia sustantiva es que el catecismo religioso va a ser como, eh, va a continuar la tradición del catecismo casi como lo conocemos hoy en día. Es el aprendizaje básico o mínimo necesario para introducirte a la práctica de la religión católica. Aprender el Padre Nuestro, aprender el Ave María, a santiguarse, aprender los mandamientos, ¿no? Podríamos decir que esos 4 elementos son la parte medular de, el catecismo y que son las oraciones básicas o mínimas requeridas para inducirte hacia la práctica de la religión católica. Aquí también, según la congregación religiosa, el catecismo religioso podría variar un poco. Había quienes agregaban otras oraciones dependiendo el santo, ¿no? Por ejemplo, los franciscanos agregaban algunas oraciones a San Francisco, obviamente porque pues esa congregación está fundada en las ideas las ideas religiosas de San Francisco y así sucesivamente. Pero tenemos como un elemento sustantivo la expresión de los mandamientos. O sea, los 10 mandamientos católicos son las reglas morales por excelencia que tenemos desde pues prácticamente conocimiento de nuestra historia moderna, ¿no? O lo que llamamos después de Cristo. Por su parte, el catecismo político, o también llamado catecismo civil, va a ser una emulación del catecismo religioso. Ambos, civil y religioso, tienen preponderantemente como idea desarrollar la memorización. Sin embargo, en el catecismo civil, lo que se va, y por qué, bueno, quizá la pregunta pueda ser, ¿por qué se le llama catecismo? Bueno, porque va, ya les decía, va a emular el formato del catecismo religioso en el sentido de que en las clases se va a repetir, ¿no? O sea, ¿cómo se aprendía el Padre Nuestro? Con repetición. Yo digo, Padre Nuestro que estás en el cielo, y ustedes repiten, Padre Nuestro que estás en el cielo, y así sucesivamente, una oración tras otra, todos los días. No era, no crean que el catecismo era como quizá a ustedes les pudo haber tocado, ¿no? Cada quien su librito y lo leen y hacen dibujitos, etcétera. No, era todos sentaditos,
y entonces ahí sentaditos vamos repitiendo, ¿no? Entonces, el catecismo civil en eso va a consistir y se van a establecer los contenidos mínimos que todo ciudadano de la nación mexicana debe conocer. ¿Por qué se hizo esto? Porque recordemos, estamos en 1822, recién nos hicimos independientes, había muchas preguntas, ¿qué es esto que vamos a llamar en adelante México? Y para convertirnos en ciudadanos, pues necesitábamos saber qué era México. Y pues entonces en el catecismo civil se repetía que los poderes que regían a la nación eran el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y el ejecutivo está precedido por el presidente, el máximo representante, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, por eso se le llama catecismo civil, porque se trabaja con base en la repetición, porque igual va a tener ciertos contenidos mínimos que todo mundo debe conocer en función del orden político que irá configurando la nación mexicana a lo largo de esos años. Con el tiempo, el catecismo civil va a cambiar un poquito a ya no estar tan basado en la memorización, sino más bien comenzar a trabajarlo en esto que decías, Andrea, como, digamos, un poco más hacia otras formas de pensamiento. Pero tampoco crean que se propiciaba el pensamiento crítico y esas cosas, ¿no? Sino más bien a reflexionar un poco y ya no tanto repetir la letanía que venía en el texto, sino, bueno, ¿y qué hace el Poder Ejecutivo? Ah, bueno, ¿no? Pues toma las decisiones por toda la federación y etcétera. ¿Quién es el actual presidente de nuestra república? Fulano de tal y demás, ¿no? Pero van a ser cambios ligerísimos. Prácticamente el catecismo civil queda intacto todo el tiempo que dura la escuela lancasteriana, que es de 1822 hasta bastante entrado, 1876, 78 más o menos, que es cuando comenzará a prohibirse este formato de escuela para transitar a otras formas más modernas y que impulsará el gobierno de Porfirio Díaz. ¿Queda claro, Andrea? Sí, maestra, gracias. Otra pregunta. En cuanto al término de emulación que usted se refería, ¿es al tipo de emulación social? Bueno, es que vi que son como sistemas de recompensa que mencionaba la lectura y está también el de autoemulación, pero son sistemas diferentes. Andrea, se cortó un poquito tu audio. A ver, entendí que la emulación o el sistema de recompensas y ya no más. ¿Puedes repetir? Ok, sí. El término que usted mencionaba de emulación se refiere a la emulación social que mencionaba Lancaster como un sistema de recompensas. Lo que pasa es que la palabra emular quiere decir copiar o repetir, ¿no? Por eso yo les decía, el catecismo político emula el catecismo religioso, porque lo copia su formato, copia su método e incluso su distribución, ¿no? A eso me refiero con emular. Ahora, el sistema de recompensas dentro de la escuela lacasteriana lo que hace es, desde la perspectiva de sus creadores, de Andrew Bell y Joseph Lancaster, lo que hace es emular el sistema de recompensas que pudiéramos tener en el sistema social en extendido, ¿no? En la sociedad. O sea, si te portas bien, te voy a dar esto. Es decir, si eres buen ciudadano, o sea, si vas a la escuela y trabajas, eres buen ciudadano, entonces tendrás tus recompensas. Si no vas a la escuela y no trabajas, por lo tanto eres mal ciudadano, no vas a tener recompensas, ¿no? Esa es la idea que fundamenta y con la que Andrew Bell y Joseph Lancaster piensan la introducción de este sistema de recompensas en la escuela lancasteriana. Por supuesto, nos vamos a dar cuenta que tampoco es que a ellos dos se les ocurriera de la nada.
en esto que preguntaba Claudia hace rato, pues tienen influencia de la educación religiosa o más precedida por las órdenes religiosas que viene de siglos anteriores, ¿no? Los propios jesuitas tenían su sistema de recompensas, ¿no? Te portas bien, te doy la hora del recreo, te portas mal, te quedas hincadito a hacer tus oraciones, ¿no? Entonces, es un formato de premios castigo que se sostiene hasta la escuela lancasteriana y podríamos decir hasta nuestros días, ¿no? Haces la tarea, te doy tu calificación, no haces la tarea, no hay calificación y etcétera. Maestra, sobre ese asunto, ahorita que lo mencionó Andrea, en el texto venía un párrafo que decía, ya lo encontré porque no daba con él, el sistema de premios y pequeñas recompensas en dinero solo debían servir para reforzar este impulso. ¿Les daban dinero por ir a la escuela? Era, ¿cómo funcionaba eso? Lo que pasa es que pues estábamos en un contexto de un país muy pobre. Entonces, sobre todo a los padres de familia o a los adultos, no les hacía sentido enviar a los hijos a la escuela. Y esto de dar dinero, incluso lo vamos a ver en el Porfiriato, podríamos decir, fue una campaña, incluso durante un periodo del Porfiriato fue ley que los padres estaban obligados a enviar a los hijos de la escuela y les pagaban para enviarlos. ¿Por qué les pagaban? Pues porque la legata de los padres es que si yo lo envío a la escuela me quedo sin una mano de obra y eso disminuye las pocas ganancias que tenemos o etcétera, ¿no? Entonces, lo que comenzó a hacer el gobierno y en esta época de inicios de la escuela lancasteriana, más bien fue un gasto que absorbió la compañía lancasteriana, no tanto el gobierno, de pagarle a los padres para que enviaran a los hijos a la escuela. También fue una forma de ganarse la confianza, ¿no? Tomemos en cuenta que todo fue nuevo, o sea, todo era nuevo, nadie conocía esta propuesta educativa y tampoco es que sí, qué emoción, vamos todos a la escuela. No, la realidad del país no daba en términos económicos y sociales para que todos fueran a la escuela. Y aún así, las cifras de analfabetismo al cierre del siglo XIX van a ser por encima del 70% de la población, ¿no? O sea, solo el 30% al cierre del siglo, bueno, poco menos del 30%, logró asistir a la escuela y alfabetizarse, o sea, aprender a leer y escribir. Entonces, ese era el motivo. Y fue una práctica que no solamente se utilizó en nuestro país, se utilizó en otros países latinoamericanos y también en algunos de Occidente. Por ejemplo, en Inglaterra, porque de nuevo, los niños, los jovencitos hasta los 12, 14 años, eran muy buenos recolectores, por ejemplo. O sea, al ser pequeños, más ágiles, podían generar mucha más producción que un adulto de veintitantos. Entonces, pues en términos económicos, representaba una pérdida importante de mano de obra, ¿sí? Entonces, pues son elementos que parecen contradictorios, pero son parte de la historia de esto que tenemos por educación. ¿Alguna otra duda? Oigan, chicas, esta cosa me está marcando que queda menos de un minuto, o sea que está por cortarse, pero la liga que les envié es para una reunión recurrente, es decir, en cuanto a esto corte, si ustedes desean que continuamos con algunos minutos más. Antes de que se corte, díganme si sí o qué hacemos. Yo creo que sí, maestra. Nos volvemos a conectar porque también queríamos preguntarle algo aparte de la materia de un error que hay en la publicación del Día de Muertos en la página del IGE. No sé si lo podemos ver con usted. Ok,
Este,